solamente a lo que viene siendo el paciente en una enfermedad crónico-degenerativa o en una enfermedad terminal, sino también abarcamos al cuidador, ¿sí? Porque para que podamos dar una buena atención al enfermo, también tenemos que saber cómo cuidarnos nosotros. De lo contrario, las estadísticas nos dicen que un 78% de los cuidadores fallecen antes que el enfermo. De aquí la importancia. Ahora, muchas personas creen que los cuidados paliativos, y es algo que lo vamos a ir viendo conforme van pasando las diapositivas, pero muchas personas creen que los cuidados paliativos es matar al enfermo, cuando no es así. Lo único que nos generan, lo único que nos permiten es dar calidad de vida, tanto para el enfermo como para el cuidador. Porque al momento de que estamos pasando por una situación así, nos estresamos demasiado, nos llegamos a frustrar y llegamos inclusive a maltratar al enfermo, o nosotros llegamos a consumir drogas para poder llevar el peso tan grande, la carga, la responsabilidad de lo que conlleva el tener que cuidar a una persona, no necesariamente un adulto mayor, ¿sí? También es a un enfermo crónico degenerativo. Puede ser desde un infante hasta un adulto. La enfermedad terminal no discrimina. Lo mismo una enfermedad crónico-degenerativa tampoco discrimina, ¿sí? Entonces, no importa la edad, es importante tener un poco de conocimiento tanto de los cuidados paliativos pediátricos como lo que son los cuidados paliativos del adulto mayor, pero me voy a enfocar en un contexto en general, no específicamente ni tanto para el adulto ni tanto para los niños, ¿sí? Voy a compartir pantalla, espero, de pronto es mi coco, espero que no me pase lo que en ocasiones me suele pasar. ¿Me dicen, por favor, si ven la pantalla? ¿Si se ve claro? Sí, sí se ve. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a dejar las preguntas para el final si gustan, o ya dirán Willy y Nora, si van intercalando por ahí, hacemos pausas y podemos ir contestando las preguntas. Ya ustedes me darán la pauta, ¿sale? Ustedes me dirán. Al igual, si hay algún problema con mi audio, pues me lo hacen saber, ¿sí? Entonces, bueno, bien, mi nombre es Elizabeth Ruelas, les doy el apoyo a la fundación ya desde hace algún ratito, y el tema de hoy son los cuidados paliativos, los cuidados al final de la vida. Cuando una persona sufre una enfermedad progresiva o avanzada y que no es curable, merece todo tipo de atención. Hay pocas personas que están preparadas para asumir su propia muerte y la muerte de otros, porque en la sociedad realmente la muerte es un tabú y generalmente y principalmente todo gira hacia el materialismo. Vivir la vida plenamente es también vivirla en conciencia de la muerte. Prepararnos para la muerte es lo mismo que prepararnos para la vida. ¿Cómo es esto? Esto se logra en medida que entendamos nuestra verdadera esencia y el propósito de nuestra existencia. Vamos a definir, ¿sí?, qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una ayuda, es un apoyo que se da cuando cuando curar ya no es posible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los cuidados paliativos los estamos definiendo de esta forma. Son aquellos que se proporcionan a un paciente cuando el tratamiento no está dando resultados, cuando tiene expectativas de vida menor a 6 meses. No aceleran ni retrasan la muerte. Dan calidad de vida a un enfermo en etapa terminal. No se puede aplicar en todas las, perdón, se puede aplicar en todas las edades. Disminuyen los síntomas dolorosos. Se ha diagnosticado una enfermedad terminal. Mantienen con vida y sin sufrimiento hasta el último aliento. Es decir, es importante señalar que los cuidados paliativos no aceleran ni retrasan el curso a la enfermedad. Simplemente ayuda a disminuir los síntomas dolorosos con una mejor calidad de vida. Es lo que les decía en un inicio, muchos creen que los cuidados paliativos lo que están haciendo es acelerar la muerte. Muchos dicen que están practicando la eutanasia o el suicidio asistido, cosas similares pero diferentes que también lo platicaremos un poquito más adelante. ¿Cuáles son las instituciones que avalan los cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud,
la Sociedad Española de los Cuidados Paliativos y el Centro de Cuidados Paliativos de México, que es la CECPAN. Estas son las instituciones que avalan la práctica de los cuidados paliativos. Esto ha sido ya integrado a nuestro país desde 1980 por la OMS, en 1990 por la OPS y actualmente el año pasado en el Diario Oficial de la Federación ya se hace un apartado legal donde todos, sin excepción, tenemos derecho a los cuidados paliativos. Aquí una de las preguntas sería, ¿cuáles son las enfermedades que requieren de la atención paliativa? Las más conocidas por nosotros podemos decir que es el cáncer, el SIDA o las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, también entra una diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas. Estas ya son las enfermedades que de alguna manera ya nos pueden dar un lapso de vida muy corto. Más sin embargo, no solo eso abarca. También abarca la insuficiencia renal, las enfermedades hepáticas, la esclerosis múltiple, las demencias o enfermedades cognitivas, el artritis reumatoide, anomalías congénitas, tuberculosis resistente a los medicamentos. Quizás algunos de ustedes pueden preguntarse por qué la artritis reumatoide, que es la que más me marcan cuando les pongo este tema. Porque la artritis reumatoide es una enfermedad crónico-degenerativa, no tiene cura. Lo único que hace es detener la enfermedad poco a poco, mas sin embargo va avanzando y esto le quita calidad de vida a las personas que las padecen. Por esto, a las personas que están padeciendo, una artritis reumatoide, les recomendamos que vayan a la clínica del dolor. De esto es para que se puedan ayudar con los dolores tan intensos que se les va desarrollando en el lapso de la enfermedad. Adentrándonos más en el origen de los cuidados paliativos, estos son gracias a la doctora Cicely Saunders. Ella es la pionera de los cuidados paliativos o el movimiento hospice que se conoce en los Estados Unidos y en Inglaterra. La doctora Saunders, ella creó el primer hospice care en Inglaterra y de ahí se han venido abriendo muchísimos centros de cuidados paliativos. Ella estaba en la Segunda Guerra Mundial, era enfermera, vio el sufrimiento, quiso atenderlos, no le permitieron porque no era doctora, se puso a estudiar en conjunto con Elizabeth Kubler-Ross, que ya la mayoría lo conocen, a la doctora Kubler-Ross, y de ahí crearon la parte de los cuidados paliativos con el acompañamiento de las fases del duelo que todos conocemos. La frase, usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Esta es una frase que me gusta mucho porque al final de cuentas y en resumidas palabras es, usted está vivo hasta el último aliento y tiene que vivir con dignidad. Esta foto de aquí es el hospice care primero que creó Cicely Saunders. Aquí murió, este es el que se encuentra actualmente. Aquí es donde ella falleció bajo los mismos cuidados que ella les enseñó a sus pupilos. Sí, ella falleció de cáncer y esta es la foto de cómo inició y es cómo está actualmente. En México, las clínicas que dan y que brindan la atención de los cuidados paliativos está en Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo, el área de pediatría. Ahí tienen los cuidados paliativos pediátricos. En el Hospital de Soquipa, de Guadalajara, también conocido como Palia, es la clínica del dolor, donde se generaliza todas las diversas enfermedades que requieren este tipo de atención. Y están otras clínicas en la Ciudad de México. Hasta el momento, son los lugares donde se brinda la atención de los cuidados paliativos en nuestra República Mexicana. Los objetivos de un tratamiento de cuidados paliativos puede ser curativo, que pretenden prolongar la supervivencia. Paliativo, pretenden mejorar la calidad de vida. O fase agónica, que es para mejorar la calidad de muerte, lo que significa que los tratamientos pueden aliviar entre un 95 y un 98% el dolor físico terminal. ¿Cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? Bueno, principalmente es el alivio del dolor y de los síntomas que estos ocasionan. Es importante aclarar que no aceleran ni retrasan la muerte. Tratan la muerte como un proceso normal en la evolución de la vida. Intentan tener la funcionalidad hasta donde sea posible.
integran aspectos espirituales, emocionales y psicológicos. Mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Realizan voluntades anticipadas. Reafirman la importancia de la dignidad en el proceso de morir. Proporcionan cuidado para que al final de los días y durante la muerte se transiten lo más digno posible. Brindan una muerte digna y un acompañamiento respetuoso. Es un manejo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí participan muchos médicos, no nada más el paliativista. Esto es importante aclarar. Cuando se dan los cuidados paliativos, estamos hablando que hay un geriatra, un pediatra, un médico internista, están las enfermeras, los paliativistas, están los psicólogos, los tanatólogos, los psiquiatras de ser necesario, el trabajador social. Esto no quiere decir que no una sola persona va a llevar este tratamiento, sino por eso se le llama que es interdisciplinario y también multidisciplinario, puesto que son muchas las personas que interfieren para dar un cuidado y una atención. Y aparte, el objetivo de los cuidados paliativos, pues es integrar a la familia a los cuidados del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tenemos conocimiento de lo que son los cuidados paliativos, a la familia se le va a enseñar, ya sea que se le vaya a dar el cuidado en casa o se le vaya a dar en el hospital o en el centro de cuidado, en el hospice care, como se le llaman. A la familia se le va a enseñar cuál es el proceso a lo que se van a enfrentar y qué es lo que se va a ir viviendo en todas y cada una de las etapas por las que va a atravesar el enfermo en etapa terminal o el enfermo en la situación crónico-degenerativa, de acuerdo al estado en el que se encuentre. Aquí la pregunta de muchos, ¿cuándo es cuando se inician los cuidados paliativos? ¿En qué momento sabemos nosotros que nuestro paciente, nuestro familiar, ya requiere de una atención paliativa? Bueno, de acuerdo a la Sociedad Española de los Cuidados Paliativos, la SECPAL, indica 5 elementos fundamentales para definir al paciente con enfermedad terminal calificable a cuidados paliativos. Número 1, presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Número 2, falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento. Número 3, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos múltiples, multifactoriales y cambiantes. Número 4, gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Y por último, pronóstico de vida inferior a 6 meses. En los enfermos con enfermedades crónicas degenerativas, obviamente omitimos el número 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no les están dando un pronóstico de muerte cercano. Simple y sencillamente en ellos se mira que no han podido reaccionar al tratamiento, que ya les cambiaron 1, 2, 3, 4 veces y no pueden mejorar. Al contrario, en ocasiones hasta empeoran. Entonces ahí es donde ya se les dan los medicamentos paliativos, que qué es lo que van a hacer. Prácticamente les retiran todo el medicamento que ellos llevan. Lo único que hacen es mantenerlos con a lo que vienen siendo algún tipo de opioides, principalmente para el manejo del dolor. Porque si ya sus tratamientos no les funcionaron, se los retiran y les dan otro tipo de medicamentos para control de dolor. Por eso se les llaman las clínicas del dolor a las áreas de cuidados paliativos. ¿Cuáles son las fases por las que atraviesa de acuerdo al diagnóstico médico? El paciente está pasando por una etapa terminal, es una fase terminal, que es un pronóstico menor a los 6 meses. También va a pasar por una fase preagónica, que es un pronóstico de semanas. No podemos decir 2, 3, 5, 6 semanas, pero es un pronóstico de semanas. A lo mismo, una fase agónica, que es un pronóstico de días, como pueden ser 24 horas, 2, 3 días, ¿sí? Estas son las fases por las que va a pasar un enfermo cuando ya es diagnosticado que está en una etapa terminal. ¿Cuáles son las fases, emociones y sentimientos presentes en la enfermedad? Es importante recalcar que tanto el paciente en etapa terminal como la familia presentan fases muy similares o etapas muy similares, ¿sí? Ambos van a presentar frustración, pena, ausencia, dolor, apatía, tristeza. Pueden sentir miedo,
ira, culpabilidad, resentimiento, impotencia, enojo, soledad. Temor de morir solos, de no ser queridos, de no despedirse. Que haya una ruptura del vínculo familiar. La culpa se hace presente. Puede haber cambios totales o parciales en la vida del cuidador principal. Se le hace una sobreprotección al enfermo. Aparece la conspiración del silencio. Hay claudicación familiar, que quiere decir que renunciamos a todo cuidado porque ya no podemos más y dejamos al enfermo. Reaparece la esperanza y reconducción de la vida. También pasamos por fases como esperanza. Cuando ya se está aplicando el cuidado paliativo, pasamos por esperanza, pasamos por la búsqueda de recuerdos o creación de los mismos. Aprendemos sobre tolerancia, paciencia, aplicamos espiritualidad, fe, amor, empatía y, ¿por qué no?, el agradecimiento. Es importante recalcar que en esta etapa todos somos maestros y todos somos alumnos. Todos en esta vida aprendemos. Es importante también saber que esta situación afecta al mundo personal, la realidad, el sentido de vida e inclusive nuestra personalidad. ¿Por qué? Por los cambios que se van a originar. De la noche a la mañana, en muchas ocasiones, estamos acostumbrados a un ritmo de vida, a un estilo. La casa de una manera tenerla organizada y de la noche a la mañana tenemos que quitar la cama, tenemos que quitar la sala, ponemos una cama de hospital, empezamos con tanques de oxígeno, modificamos el baño, ponemos agarraderas, hay andaderas por donde quiera, bastones. Después de estar acostumbrados a salir los fines de semana, quizás a cenar, a comer, a bailar, tenemos un enfermo que nos está absorbiendo todo nuestro tiempo. En ocasiones dejamos de trabajar. Por lo tanto, todo este tipo de cambios, y más cuando no tenemos el apoyo de la familia o de algún grupo que nos puedan brindar cierta atención, es cuando todo lo que les acabo de mencionar en nuestro mundo personal se viene abajo, por todos los cambios que originan. Y en ocasiones no nos da pauta de decir, vamos a irnos preparando poquito a poquito. Muchas veces es de la noche a la mañana. Así es como se nos dan los cambios en nuestra vida. ¿Cuáles son las necesidades de los enfermos? Tienen necesidades físicas, como supervivencia y control de síntomas. Psicológicas, es para controlar de ansiedad y cuidado del estado de ánimo. De seguridad, confianza en los cuidadores y no sentirse abandonado. De aceptación, reconocer sus posibilidades. De amor, recibir y dar afecto. De pertenencia, de sentirse útil. De espiritualidad, autorrealización y sentido. No se les olvide que los enfermos y los que están próximos a la cercanía de la muerte están vivos y requieren de toda la atención y necesitamos hablar con ellos o hablar de ellos vivos todavía. Muchas veces hablamos cerca de ellos como si ellos ya no existieran. Entonces, no se nos olvide esa parte, que ellos siguen siendo vivos y todas estas necesidades es importante que se las demos, que les llenemos de amor, que tengamos paciencia, que les demos seguridad, que les permitamos sentirse, si es posible ellos todavía sentirse un poco útiles y dependientes, que les demos esa posibilidad de que hagan las cosas. El hecho de que estén enfermos y no les quita a ellos el que todavía puedan ser autosuficientes o independientes. Cuando ya no se puede, con todo el dolor del corazón tenemos que explicarles que las cosas van a cambiar, ¿sí? De una manera en la que ellos lo puedan entender, lo entienden claro y preciso. En ocasiones les hablamos de una forma que no es la adecuada, pero ellos nos entienden y nos entienden perfectamente bien. Aquí tenemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Para muchos de ustedes la conocen como la madre de la tanatología. Y efectivamente es la madre de la tanatología, pero la tanatología moderna, ya que la tanatología se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde el siglo V antes de Cristo y por ahí, según los autores, la tanatología se ha venido trabajando. Mas, sin embargo, ella, en conjunto con Cicely Saunders, trabajaron con los enfermos en etapa terminal. Las fases que todos conocemos y que la mayoría de los tanatólogos aplican son las de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que la aplican tanto a los enfermos como a los dolientes. Mas, sin embargo, es importante recalcar
que esto es en base a los pacientes en etapa terminal, porque ella dedicó los últimos años de su vida a trabajar con los enfermos. Y ella tiene un libro que es un bestseller, que es Entre la muerte y los moribundos, donde habla precisamente de las vivencias de los cientos de pacientes con los que ella acompañó a morir, ¿sí? Entonces, por eso les hago este recalque, porque de pronto cuando están los tanatólogos dicen, es que tienes que pasar por esta fase y tiene que pasar por esta fase. No necesariamente necesitamos pasar por todas las fases. Recuerden que el duelo es un traje hecho a la medida, ¿sí? Ya toda esa parte, todo el mundo lo sabemos. Serán 5 fases las que ella está mencionando aquí, más no todas las personas atraviesan por las mismas, ¿sí? ¿Cuáles son las fases? Negación e aislamiento, que es aquí donde nos preguntamos cuando nos dan el diagnóstico, este no soy yo, esto es un error, a mí no me puede estar pasando. Negamos total y completamente en el que ese diagnóstico de un cáncer, que es por lo general, por lo que la mayoría de las personas nos podemos asustar, nos esté matando, ¿verdad? Y decimos que los exámenes están incorrectos, no puede ser, a nosotros no nos puede estar pasando. De ahí se dice que pasamos a la ira, al enojo, a la rabia, con todo el mundo. Nos enojamos con el doctor, con la familia, con el que va pasando. Empezamos a tirar de golpes casi si es preciso. Nos enojamos con Dios, maldecimos, ¿sí? Esta es parte del enojo, de la ira, de la rabia. Buscamos un culpable, obviamente. Enseguida nos vamos con el pacto, la negociación o el regateo. Una vez que nos empiezan a caer los 20, decimos, Diosito, si tú me alivias, si tú me ayudas, yo te prometo una cirrosis, por ejemplo. Ya no voy a tomar, alíviame de la cirrosis y te prometo que no vuelvo a tomar. O ya cuando nos están dando el diagnóstico de nuestro familiar, vamos y le pedimos a Dios, a la Virgen, en cualquier creencia que nosotros tengamos, que nos lo salve, que nos lo cure, que nos lo alivie, y nos vamos a ir de rodillas no sé a dónde, prometemos las 1001 perlas de la Virgen. Sí, esta es parte de lo que viene siendo la negociación y el regateo cuando vemos que la muerte ya está muy cerca de nosotros. Después pasamos por la depresión. El enfermo, una vez que ya pasó por estas otras etapas, se aísla, no quiere hablar, quiere estar solo, quiere estar entendiendo lo que le está pasando, digiriendo esa parte en la que me voy a morir, qué asuntos tengo pendientes, qué voy a hacer, voy a tener dinero para el tratamiento, cómo van a vivir mis hijos están muy pequeños. Empiezan las 1,000 preguntas en el enfermo que está próximo a la muerte, dependiendo de las cosas, los asuntos pendientes que estén hasta ese momento cercanos a esa persona. Y pues al final llega la aceptación, ¿sí? Que ya una vez que pasó por todas esas etapas, dice, bueno, pues ya me voy a morir, ahora sí que me voy a reconciliar no sé con quién, voy a agradecer no sé a dónde, y vuelven al final aunque estemos en la aceptación, que estamos ya cerca de la fase terminal, nos vuelven nuevamente todas y cada una de las fases, ¿sí? Se nos vuelven a venir a presentar en el mismo orden o en diferente orden, porque ya aceptamos, pero ya una vez que estamos viendo la cercanía de la muerte, pues otra vez le decimos, Diosito, dame otro chance, te prometo que me voy a portar bien, ya no voy a tomar, voy a ser mejor esposo, voy a tratar mejor a mis hijos, voy a ver mejor a mis padres, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, estas son las fases de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, más ella los manifiesta en los enfermos en etapa terminal. Ella los escribió desde 1969. Sin embargo, conocemos a muchos autores porque todos nosotros hemos leído sobre las fases o las etapas del duelo. Las fases que vimos anteriormente son las de Elizabeth Kubler-Ross. Se han desarrollado hoy en día etapas del duelo. Hoy en día hablamos mucho sobre en qué etapa estoy, en qué etapa te encuentras. Solo por mencionar algunos de los autores, está John Bowlby, Catherine Saunders, William Wonder, el doctor Montoya Carrasquilla, que la mayoría de nosotros lo conocemos, Alba Payás, ¿sí? Si se dan cuenta, son muy parecidas las etapas que cada uno de ellos manifiesta. Todo esto basándose desde la experiencia de Elizabeth Kubler-Ross en el trabajo junto con Cicely Saunders, ¿sí? Entonces, nada más para que vean la diferencia de lo que son las fases del duelo con las etapas del duelo. Entonces, ahora, que los enfermos pasan por diferentes tipos de duelo. No necesariamente y no solo por el duelo anticipado, que es el que la mayoría de nosotros conocemos,
o del que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar. Se pasa por un duelo ausente, que es la negación del diagnóstico. Se pasa por un duelo inhibido, que es la inhibición duradera de algunas manifestaciones del duelo normal. Está el duelo retrasado, que es por presión de responsabilidades o incapacidad para resolverlo. Un duelo distorsionado, que es una parte de la pérdida que se suprime y la otra se distorsiona. Está el duelo crónico, que es un dolor intenso que continúa sin remitir con idealización al fallecido. Hay un duelo no anticipado, pérdidas repentinas e intensamente desorganizadoras. Hay un duelo abreviado, por apego leve o por haberse hecho anticipadamente. Y lo que todos conocemos como el duelo anticipado, que se integra a la realidad de la pérdida gradualmente adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que al aceptar la realidad de la pérdida, vamos a elaborar las emociones que vienen con el duelo. Vamos a afrontar el día a día, vamos a recordar, vamos a hablar de la persona enferma o fallecida, según sea el caso, sin el dolor de tener la capacidad de, sin dolor. Y vamos inclusive a tener la capacidad de afrontar y tener nuevos retos en la vida. ¿Sí? Si se dan cuenta, no nada más es el duelo anticipado, son bastantes. Y a veces no sabemos en dónde estamos. ¿Sí? Estos son los múltiples duelos que nos toca vivir cuando estamos presentes ante una enfermedad terminal. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones del enfermo que está en su fase terminal? Tiene sentimientos como tristeza, soledad, añoranza, ira, culpabilidad, autorreproche, que lo pueden manifestar en una depresión. Pueden tener sus sensaciones físicas como el estómago vacío, un nudo en la garganta, hipersensibilidad a los ruidos, sentido de despersonalización, sensación de ahogo, boca seca, trastornos de sueño, que lo conocemos como una oleada de angustia. Pueden tener cogniciones o pensamientos, incredulidad, confusión, preocupación, presencia del fallecido, alucinaciones visuales y auditivas, pensamientos suicidas. Ya cuando están en lo último, obviamente nosotros no podemos entender muchas cosas por las que ellos pasan. Sin embargo, dentro de mi experiencia y en el acompañamiento a las personas que ya han trascendido, pues me han manifestado ver, sentir, que han estado en lugares con las personas que ya fallecieron, ¿sí? Y de inclusive se sienten con una desesperación en las que a veces ellos mismos quisieran terminar con su vida para ya acabar con el sufrimiento de la parte agónica que todavía les hace falta por transitar. También manifiestan comportamientos o conductas que son los sueños con personas fallecidas, con trastornos del apetito por defecto o por exceso, conductas no meditadas dañinas para la persona, retirada social, suspiros, hiperactividad, llorar. Es lo que les decía, que muchos de ellos, al momento de que ya están cercanos a la muerte, ellos manifiestan que están viendo a muchos de sus seres queridos que ya trascendieron, hablan del famoso túnel de luz, hablan de que van a caminar mucho, que quieren traer sus zapatos, que quieren sentirse cómodos porque van a hacer un viaje muy largo. Estas son parte de las manifestaciones y las conductas que van a presentar cuando ya se está acercando más la fase terminal. ¿Cómo vive el duelo el paciente y la familia? ¿Sí? Para el duelo en el enfermo, tiene que asumir la realidad. Para la familia, hay que reconocer, tiene que tener el reconocimiento compartido de la realidad de la pérdida, que ya está próximo a perder a su ser querido. El enfermo da expresión a las emociones y al dolor. La familia tiene experiencia compartida de las emociones y del dolor. El enfermo necesita adaptarse. La familia reorganiza todo un sistema familiar, dependiendo si es uno o dos o tres cuidadores, si hay que moverse de ciudad, si hay que moverse de estado, ¿sí? Tienen que organizar todo, absolutamente, desde llevar a los niños a la escuela en un momento dado, si es que los hubiera, cancelar el trabajo, cambiar, renunciar de trabajo, ¿sí? En el enfermo, recolocar emocionalmente y continuar viviendo.
Y en la familia, reintegrarse en otras relaciones y metas e intereses en la vida. Aquí, en lo último, el enfermo tiene que hacer un análisis de su vida, de lo que hizo, lo que está haciendo y lo que le falta por hacer. Y en la familia, pues nos paran, definitivamente se para nuestra vida. En un momento llegamos a no hacer nada, a hacer una pausa total y completa, pero conforme va avanzando el proceso de la enfermedad y el acercarse al tiempo de la muerte, tenemos que empezar a reorganizar nuevamente nuestra vida, tenemos que empezar a reintegrar toda nuestra vida otra vez. Nada fácil, por cierto. La espiritualidad al final de la vida. ¿Qué es lo que los pacientes quieren? Ellos quieren ser reconocidos como personas, hacer un balance de su vida, encontrar sentido a lo que le pasa, liberarse de culpas, perdonar y perdonarse. Necesita encontrar un culpable por su dolor. Necesita sentirse perdonado, no tener falsas esperanzas, valorar el historial de la persona, crear su biografía y cerrar ciclos. Porque aquí hace hincapié el falsas esperanzas y el sentirse perdonado? La persona cuando ya se está yendo muchas veces quiere reconciliarse con alguien y entre la misma familia es que sí, es que no. Hay que preguntar a él qué es lo que necesita, hay que preguntarle a él qué es lo que quiere, qué es lo que le hace falta. No darle falsas esperanzas. ¿En qué sentido? Cuando la persona lo vamos a visitar y vemos que está mal, le decimos, pero todo va a estar bien, pronto te vas a recuperar, cuando sabemos que no es así. Entonces es importante no darle falsas esperanzas. Hay que aprovechar el tiempo cuando estamos con ellos para poder crear inclusive una biografía. Ellos, en especial las personas adultas, tienen tantas historias por contarnos y hay poco público para ellos. Así es de que podemos agarrar un cuaderno y podemos hacer esas historias de cómo se conocieron, de cuándo nacimos, de cómo fue los tiempos, la relación, el noviazgo entre mamá y papá, o así haya sido un tiempo corto con los hijos, sus travesuras, sus primeros pasos. Se puede hacer una biografía de cada una de las personas que están próximas a fallecer. Hemos escuchado mucho la fase de cerrar ciclos, esa parte, pero ¿cómo se cierra un ciclo? Muchos han preguntado. Cerrar un ciclo es aceptar, no aferrarse. El cambio es parte de la vida, ¿sí? Y parte de la vida, pues, es la muerte, ¿sí? Aparte de aceptar, es aprender a agradecer. Siempre hay una ganancia dentro de toda la pérdida. Y eso es algo que en este momento quizás no lo puedan entender, pero muchos de ustedes que ya han pasado por duelos saben de lo que estoy hablando, de que siempre toda la pérdida genera una ganancia. En el momento no la vemos, pero pasado el tiempo, entendemos el transcurso del tiempo, el cambio y el por qué esta frase de la ganancia dentro de la pérdida. Y otra manera de cerrar el ciclo es emprender. Iniciamos un nuevo proyecto de vida. Por lo tanto, para cerrar un ciclo es importante que aceptemos, que aprendemos y que emprendamos. Y esas son las fases importantes para que podamos cerrar un ciclo. Aquí tenemos algo que a lo mejor alguno de ustedes pueda ya conocer o quizás no lo habían escuchado, pero es algo que se llama la conspiración del silencio. Tenemos esta triada que es entre el paciente, la familia y el equipo médico. Quizás para muchos de ustedes, cuando tuvieron a su enfermo, se hablaban quizás en voz baja, como decimos, cuchicheando, entre el equipo médico y la familia para que el paciente no supiera, ¿sí? Cuando muchísimas veces el paciente sabe más de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que nosotros nos comunicamos de manera verbal, no verbal y paraverbal. Y lo que nosotros podemos estar diciendo con la boca no es igual a lo que decimos con el lenguaje corporal. Y es ahí donde el paciente dice, ah, caray, algo no está bien aquí. O en ocasiones el paciente le dice al doctor, ¿sabes qué? No quiero que mi familia se entere. Entonces, puede ser la conspiración del silencio del paciente a la familia o de la familia con el paciente. Obviamente siempre el equipo médico va a estar incluido, ¿sí? Es importante, antes de nada, cuando el paciente nos empieza a hacer ciertas preguntas, es nosotros también saber cómo abordarlo para saber darnos cuenta qué tanto sabe y qué tanto podemos decirle. Porque hay ciertas ocasiones en las que no podemos expresarnos en su totalidad. No es tanto mentir, mas sin embargo hay que saber qué y cómo decirle en qué momentos.
Si es un paciente con demencia, por decirlo así, tiene un cáncer terminal, no le vamos a decir al paciente con demencia que tiene un cáncer terminal porque no lo va a entender, ¿sí? Entonces, hay que ver qué tipo de ejemplos pueden ser para poder saber cómo le vamos a explicar a la persona. No hay que prometerle nada, eso es muy importante. Si ya no hay cura, no hay cura y hay que buscar las palabras precisas. Por eso el equipo interdisciplinario, donde nos van a ayudar a poder explicarle al paciente. Pero no hay que hacer promesas falsas, eso es algo bien importante, ¿sí? Y hablar de la muerte de la manera más natural, lo más natural posible, que sabemos que mientras no tenemos la preparación no es nada fácil y lo primero que hacemos es soltar el llanto. Pero afortunadamente, pues nosotros ya tenemos un poco de conocimiento con esto y nos va a ayudar a que cuando llegue el momento en el que algún familiar, algún ser querido se presente en esta situación, sepamos hablar con ellos de una manera normal y tranquila, como lo que viene siendo el proceso de la muerte, ¿sí? Ahora, vamos a... Perdón. Ok. El enfermo en etapa terminal es un enfermo socialmente muerto. Desde el momento en el que lo diagnostican, es un enfermo totalmente muerto. ¿Por qué? Porque tiene la muerte social, la muerte psicológica, la muerte biológica y la muerte fisiológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿por qué muerte social? Porque los amigos dejan de visitarle. Aquí en esta muerte social suceden dos cosas. De pronto nunca lo visitan y todo el mundo lo va a ver y es donde dice ahí el enfermo, algo me está pasando, porque inclusive familia lejana está viniendo a ver. Y es donde dicen, a ver, algo no está trabajando bien aquí. Esa puede ser una. O la otra es que la gente no sabe qué decir, no sabe qué hacer y en especial cuando nuestro enfermo en etapa terminal no puede hablar. De pronto sentimos una incomodidad al momento de estar sentados con ellos. Mas, sin embargo, es importante que sepan que si no sabemos nada que decir, nuestra sola presencia es de gran ayuda. No nada más para el enfermo, porque está consciente todavía, ¿sí? También para la familia. Muchas veces pensamos que porque no hablan no están conscientes, a menos que estén sedados, eso es otra cosa. Más sin embargo, dos de lo que viene siendo el oído y lo que viene siendo el tacto son los sentidos que se van perdiendo hasta al final, ¿sí? Todavía científicamente se dice que 3 horas después todavía está el oído y el tacto activos para nuestros difuntos. También pasan por la muerte psicológica, como el conocimiento subjetivo cierto de que se suscita en un momento concreto de la vida. Se va a morir. O sea, me voy a morir. Ellos están pensando muy dentro en el que se van a morir. Ya no tienen nada que hacer. ¿Qué más va a pasar? Y empiezan las uñas y mil preguntas en qué van a hacer nuevamente con sus hijos, con el trabajo, con la esposa, con los hijos, con la casa, con las deudas, con los gastos, ¿sí? Entonces ellos empiezan a estar una y otra vez, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Tienen también la muerte biológica. El organismo como entidad humana no existe ya. No existe ni conciencia, como en el caso en coma irreversible. Los pulmones y el corazón pueden continuar funcionando con soportes artificiales, pero el organismo biológico, entendido como entidad mente-cuerpo, está muerto. Esto es lo que sabemos que están conectados a aparatos, ¿sí? Esta es la muerte biológica. Esto es cuando ellos ya necesitan de un respirador artificial para poder continuar, pero si le quitan ese respirador, pues ya no está, prácticamente lo vamos a desconectar, va a morir. La muerte fisiológica, en ella los órganos vitales como el corazón, pulmones y cerebro no funcionan, ¿sí? De pronto decimos, tiene muerte cerebral. No hay nada que hacer, está de alguna forma también biológicamente está conectado con un aparato que lo está manteniendo porque tiene un respirador. Una vez desconectado el respirador, ya está la cese del organismo. Antes de que pasemos a la parte biológica de esta parte de aquí, me gustaría mencionarles que el sufrimiento, ellos, lo que vienen siendo los enfermos en etapa terminal, también pasan por un sufrimiento físico. ¿Qué es esto? Que se ve el deterioro de sus órganos, ¿sí? Se ve el deterioro del cuerpo, y más cuando la muerte ya está próxima. También tienen un sufrimiento mental, porque tienen obsesiones, fijaciones, paranoia, trastorno bipolar, esquizofrenia en algunas veces. También hay un sufrimiento social, porque hay situaciones en las que mortifican la dignidad de la persona. En ocasiones le hacen creencias
a ciertos pacientes donde los están dopando, les están haciendo el uso de algún tipo de drogas, o la misma familia que también está utilizando las drogas y el alcohol para poder llevar este proceso tan difícil. También hay un sufrimiento emotivo por el corazón, ¿sí? Son las heridas en las que emocionalmente hablando se rompe la familia. Y el paciente que todavía no está muerto está viendo todo este tipo de situaciones donde la familia se disuelve. Entonces también ese es un sufrimiento para el paciente. Y hay un sufrimiento espiritual donde él piensa y siente que su fe, que todos sus rezos, las personas que están muy allegadas a la iglesia, sienten que todos sus rezos no han valido la pena. Y lo que hacen muchas veces es casi querer venderle el alma al diablo. ¿Por qué? Porque si su Dios no le ha podido salvar, pues entonces van a ver si por el otro lado les puede ayudar a mantenerse con vida. Ahora sí, nos vamos a ver por la parte ética lo que son los cuidados paliativos, ¿sí? Los principios éticos biológicos de los cuidados paliativos. Aquí son 4, que es no maleficencia, que es no dañar. Significa evitar cualquier intervención que pueda ser dañina, desde dar información hasta el tratamiento no deseado. Es la parte de beneficencia, que es hacer el bien, promover el bienestar del paciente, retirar o mantener el tratamiento adecuado. Autonomía, reconocer el derecho del paciente para tomar sus propias decisiones sobre sus tratamientos. Y justicia, que es aplicar justamente el sistema de salud según a sus necesidades. Esto es lo que llevan los médicos y las enfermeras, la parte ética. ¿Qué quiere decir? Por algo se les hace mención de que los cuidados paliativos no aceleran ni retrasan la muerte del paciente, precisamente por estas partes éticas. ¿Sí? Ellos no les van a inyectar ningún medicamento para matarlos, no le van a hacer ninguna eutanasia, no van a hacer ningún suicidio asistido. ¿Por qué? Porque para eso están estas leyes que protegen a cada una de las personas que están en una etapa terminal o que están siendo apoyadas con lo que son los cuidados paliativos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una voluntad anticipada? Bueno, la voluntad anticipada es el derecho de las personas que tienen una enfermedad incurable en fase terminal, es decir, sobre los tratamientos y cuidados que desean recibir hasta el final de sus días. Se expresa en un acto estrictamente personal en presencia de un representante y testigos. Su finalidad es respetar la voluntad del paciente, procurando en todo momento evitar el dolor. Y a ellos aquí pueden decir si quieren donar sus órganos, qué es lo que quieren para su funeral, ¿sí? Ahora, voluntad anticipada y eutanasia no es lo mismo. Les reitero porque hay muchas personas en las que dicen, es que voluntad anticipada, cuidados paliativos, están viendo lo mismo que es la eutanasia. No, ¿sí? El hecho de que yo tenga la voluntad anticipada, aquí, dependiendo de cuál sea mi problema, yo puedo pedir el suicidio asistido, mas sin embargo, en nuestro país no es legal. Hay otros países, como lo es Colombia, Canadá, Brasil, Suiza, donde nosotros, si ya estamos en una etapa terminal y queremos evitar toda esa agonía, con las cartas médicas nos podemos presentar allí y ellos nos ayudan a hacer el suicidio asistido. ¿Qué es la diferencia de un suicidio asistido a una eutanasia? La eutanasia es una forma deliberada, tanto de los médicos o de la familia, de matar prácticamente al paciente, ¿sí? Ahora sí que con alevosía y ventaja lo están haciendo. Y sin conocimiento del paciente de lo que van a hacer, ¿sí? Lo que viene siendo el suicidio asistido, como les mencioné hace un momento, yo sé que me voy a morir, sé que estoy en una etapa terminal, estoy en un cáncer 4, donde ya los dolores son insoportables, ya no hay nada que hacer y todavía voy a pasar por 6 meses de agonía, 4 o 5. Entonces, con todos los documentos médicos, voy a un lugar donde está legalmente autorizado el suicidio asistido, presento los documentos y ellos preparan el cóctel para que yo o un familiar me ayuden a morir. Ellos pueden preparar el medicamento y se lo dan a uno para que uno se ayude. Por eso se llama suicidio asistido. Y esto lo hacen en lugares donde es legal, porque de lo contrario al médico lo van a acusar de asesinato, ¿sí? De que si está practicándoles la eutanasia. Por eso aquí con nosotros no es legal.
porque todo lo que ustedes saben que se manifiesta aquí en nuestro país. Y la voluntad anticipada, nosotros podemos decir, como les decía, qué es lo que queremos en el funeral, si queremos donar o no los órganos, si queremos o no que nos den reanimación cardiopulmonar, si queremos que nos cremen, qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? Y cómo nosotros queremos nuestro funeral, quién queremos que esté, quién no queremos que esté. Entonces, para eso sirve la voluntad anticipada. Que es un derecho al que todos tenemos, aunque es importante que no en todos los estados está tiene esa validez, vamos, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este cartel, la voluntad anticipada no es eutanasia, de acuerdo con la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su capítulo 19 es 29, perdón, es el derecho de decidir o aceptar o no tratamientos y procedimientos médicos en caso de tener diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal. ¿Por qué voluntad anticipada no es lo mismo que eutanasia? La voluntad anticipada promueve los cuidados paliativos y busca el mayor confort del paciente, respetando que la muerte llegue de manera natural según el curso de la enfermedad. La eutanasia busca terminar con la vida del paciente y no está regulada legalmente en México, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Solamente son algunos estados donde está permitido. Para esto es que ellos deben decidir o pueden decidir sobre los cuidados médicos que la persona desea o no recibir en el final de la vida. Que los familiares y el equipo de salud respeten las decisiones de la persona en esta etapa vulnerable. Recibir o no los cuidados paliativos. La persona puede decidir no someterse a procedimientos invasivos que prolonguen su vida de manera artificial. La persona puede decidir quién será su representante, quien vigilará que se cumpla lo estipulado en el momento. La familia de la o el paciente tendrá la tranquilidad de apegarse a los deseos de él o ella. Si te diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, es tu derecho solicitarlo al personal de salud en cualquier institución pública de la Ciudad de México. Esto lo tomé de un cartel de la organización de la Ciudad de México porque no en todos los estados está permitido. Aquí tenemos el mapa de la República donde la ley de voluntad anticipada solamente se permite en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto del país, ese documento no es legal. Pero de alguna manera la familia lo hace que tenga una validez porque se está respetando lo que el paciente quiere, ¿sí? Pero de manera legal, solamente los estados que están aquí marcados son en los que se permite dentro de nuestra República Mexicana. ¿A qué se le denomina sedación paliativa? Es aquella que se logra mediante la administración deliberada de fármacos, en la dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento. La sedación en la agonía es un caso particular de la sedación paliativa y se define como la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio inalcanzable con otras medicinas de un sufrimiento físico y psicológico, mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia de un paciente cuya muerte sea muy próxima. ¿Qué quiere decir? Que conforme el paciente va perdiendo conocimiento, va perdiendo el habla, va perdiendo esfínteres, lo que hacen es ir sedándolo más, se les está dando más medicamentos para mantenerlo más dormido y más cuando ellos comienzan a tener agitación. Cuando se está próximo a la muerte, algunos pacientes, no todos, presentan una agitación y un nerviosismo. Por lo tanto, lo que hacen es irlos sedando, los mantienen más tiempo dormidos precisamente para que su fase agónica no sea desesperante para algunos de ellos. Los cuidados paliativos se ofrecen en los lugares del domicilio, en los servicios ambulatorios, en hospitales de día o en las unidades del dolor. Estos son los lugares donde se pueden ofrecer los cuidados paliativos.
ya sea que los enfermeros vayan a casa a hacer todo el proceso de cómo aplicar los medicamentos, o ya sea que se les enseñe a la familia para que le puedan aplicar las dosis correctas de medicamento. Todo esto está supervisado. El hecho de que les den ellos los medicamentos no significa que ustedes van a poder aplicar lo que ustedes quieran, ya que tienen medidas y tienen contados los medicamentos. Y cuando ellos van a supervisión, se revisan y cuentan que le hayan dado los medicamentos en las dosis correctas en los horarios señalados, ¿sí? O bien se les puede llevar a los enfermos a las unidades del dolor, que son los famosos hospice care, o que vienen siendo en algunos asilos también, o lo que son las asistencias del dolor, es donde se les puede dar la parte paliativa. No sé si quieran ahorita, Nora, Willy, que hagamos una pausa por si hay alguna pregunta, o me sigo de largo. Ustedes díganme. Te faltan varias diapositivas, Eli. Ah, me faltan 2, 4, 54. 6, 8, 10. 10. Eli, Estarían Eli, faltando 10. A mí me gustaría que aparte de eso, nos compartieras un poquito tu testimonio de lo que ha sido el cuidado paliativo a tus papás. Porque, mira, yo como les comento, a veces que vemos muy bonita la teoría, pero la realidad es diferente. Es otra. Esa Sí. parte de que hay, que ellos se reconcilian y que quieren pedir perdón y que quieren hacer la biografía, créeme que muchas veces no lo van a hacer, ¿no? El que necesitemos tener tolerancia, paciencia, pues también se dice bien, pero es muy difícil. Esta parte yo creo que es importante que nos compartas tu experiencia porque es de lo que más vamos a rescatar. Digo, eh, ¿cómo le has hecho para tener la tolerancia, la paciencia que te ha servido, que has tenido que aplicar? Que de lo que nos dijiste no encontramos en México, porque, o sea, eso de que tengas un psiquiatra, un psicólogo, un geriatra también, un enfermero. Mira, la verdad es que las personas normales difícilmente tendríamos acceso a todo ese tipo de beneficios, ni siquiera con el IMSS, a duras penas tenemos una cita al mes con el especialista. ¿Cómo le podemos hacer, Eli? ¿Cómo le has hecho para poder atender a tus dos papás en la situación en la que se encuentran, en la situación que te encuentras? ¿Qué recursos has tenido que implementar? ¿Has necesitado terapia? ¿Sí? Eh, ¿Qué has hecho? Sí, eso es lo que me gustaría que si pudieras hacer una pequeña pausa para de lo que vimos ahorita, ¿qué te ha sido posible tener y cómo has podido llevar todo este proceso de atención a tus dos papás, ¿no? Mira, pues para los del equipo de Fundación Carime, la familia FK, la mayoría, todos, puedo decirlo, saben la situación que estoy pasando con mis papás. Mi papá ha sido diagnosticado con demencia vascular hace pues, unos 4 o 5 años aproximadamente. Ahorita ha tenido un deterioro cognitivo mayor, esto a consecuencia de unos derrames cerebrales, ¿sí? Mi mamá, aparte de esto, en este momento mi papá tiene cáncer, le hizo metástasis su cáncer en los huesos. Ya hay muchas partes de su cuerpo que está afectado, en lo que vienen siendo los hombros, las caderas, las costillas, la columna, y tiene una parte en el cerebro. No ha tocado la parte cefálica, sino está en lo que viene siendo el cráneo, pero ya hizo metástasis en muchas partes de su cuerpo. Y pues como les comento, tiene demencia vascular. Aparte, pues mi papá es una persona de 92 años. Gracias a Dios todavía está. Es una familia muy fuerte porque pues todos en su familia han vivido con mucha longevidad, pero lastimosamente los genes de la demencia y del Alzheimer abundan con ellos porque todos han pasado por esa parte. La parte de mi mamá es una mujer de 79 años que de la noche a la mañana se le vino la artritis reumatoide. Como les mencionaba, la vida nos cambia de la noche a la mañana. A mi madre le cambió, ¿sí? De estar acostada
acostarse normal, se levanta con muchos dolores y empieza ya a no poderse mover y empiezan que ya es artritis reumatoide lo que tiene y empiezan a darle corticoides, medicamentos que si bien le ayudaron, un medicamento muy prolongado, muy largo, en las mismas dosis y no dejar el cuerpo descansar, también perjudica. Todo esto aunado a, se le vino la osteoartritis, la osteoporosis, se le dañan las caderas, le quitan una cadera, le hacen un implante, le quitan otra cadera, le hacen otro implante. Las caderas tienen un tiempo de vida de 10 años y se tienen que reemplazar nuevamente. En el caso de mi mamá, ya no se pudo reemplazar por la osteoartritis, a lo cual mi madre pues se quedó postrada en cama hace 3 años, ¿sí? La vida, voy a hablar en mi persona, ¿sí? Más que hablar en forma familiar, voy a hablar en mi persona. Me cambió muchísimo porque les mencionaba de la noche a la mañana de tener una casa muy bonita, muy limpia, muy organizada, muy arreglada, se quitan las camas y se ponen camas de hospital. Empieza a haber tanques de oxígeno. Los baños se modifican para tener agarraderas para que no se vayan a lastimar, para que se puedan agarrar. Hay andaderas, hay bastones, se modifica la parte de la alimentación. Necesitamos tener quien nos ayude para poderlos cuidar. Entonces, toda esta parte llega a un punto donde sí es frustrante. ¿Dónde yo empiezo con toda esta parte de mi preparación que dicen, ahora, ¿cómo le hacemos cuando no contamos con un equipo médico? A lo mejor no contamos con los medios económicos para poder llevar todo esto. Yo empecé por mí. Yo me empecé a preparar dando un pie adelante a lo que yo veía venir en mi familia. Yo ya había escuchado hablar de la demencia, pero yo de la demencia senil. Sin embargo, el término demencia senil no existe y se sigue utilizando. Senil es viejo, pero no todos los viejos tienen demencia. Entonces, de ahí partí. Empecé a aprender qué era la demencia. ¿Cuántos tipos de demencia hay? Son varios tipos de demencia, entre ellos el Alzheimer. Entonces, empecé a aprender esa parte porque yo sabía que a mi papá se le iba a desarrollar tarde o temprano porque tiempo atrás ya venía desarrollando ciertas partes de incongruencias, ¿sí? Cuando le desarrollan el cáncer, cuando se le desarrolla el cáncer a mi papá, empiezo, lo primero es ponerme a llorar, estresarme y poner el grito en el cielo y porque él y no sé qué más. Sin embargo, lo que hice fue educarme. ¿Qué es lo que yo he hecho a lo largo de la enfermedad de mis padres y la propia? Educarme, aprender qué es lo que tienen, meterme al internet que hoy en día nos funciona. Hace los años cuando ellos se los diagnosticaron, no había tantas computadoras, era vete a la biblioteca, agarra los libros, platica con médicos y entiende qué es lo que les está pasando. Entonces, lo primero que hice fue educarme por la enfermedad de mi papá, lo que viene siendo las demencias, lo que viene siendo su cáncer y mi mamá su artritis, a qué la iba a llevar. Entonces me fui preparando. A mi mamá se le han presentado crisis de una, de otra y de otra forma. Hace aproximadamente casi 20 años le dio peritonitis. Le reventó el intestino de una manera en la que le cortaron casi 3 metros. Casi pierde la vida. La duraron con su estómago abierto aproximadamente casi 5 meses por la infección que se le vino. Entonces también de ahí, a pesar de que tengo una hermana enfermera, doctora, tuvimos la necesidad de aprender muchas cosas para poder cuidar a mi mamá en esas condiciones. Aprendimos a dar un baño de cama, ¿sí? O sea, me tocó aprender cómo se da un baño de cama, me tocó aprender cómo se pone un suero, me tocó aprender toda la base de los primeros auxilios, pero porque yo quise para estar cuidándolos a ellos, para brindarles esa atención y más por lo que acaba de decir Nora. El servicio de salud ahorita pues está un poquito o un tantito deplorable. Antes no había tanto problema con eso, pero yo tampoco quería que mis padres estuvieran en el hospital todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era en ese tiempo mi mamá en el hospital, mi papá en casa, porque mi papá estaba saludable, pero era partirte en dos, estar en la ciudad de Guadalajara y estar en Cocula, porque pertenezco a un pueblo que se llama Cocula, Jalisco. Entonces, era partirte en dos. Están mis otras hermanas, pero hay ocasiones en las que no todas forman parte de la responsabilidad. Y aquí tampoco se trata de decir, si tú lo haces, yo lo hago, o si tú no lo haces, yo tampoco lo hago. A veces te toca agarrar el toro por los cuernos y te la avientas, y te avientas más broncas que agradecimientos, ¿sí? Porque pues si tú estás ahí al frente, pues tú atórale con todo. Afortunadamente, casi he contado con el apoyo de todas y de los otros hermanos que están acá en Estados Unidos, ¿sí? Ya que estamos la mitad de la familia aquí en California y la otra mitad allá en México.
Pero ¿de qué manera lo he venido haciendo yo? Yo me he venido preparando. Tuve que modificar por la situación de mi mamá, de su artritis, de que ella ya no podía empezar a caminar, que utilizaba andadera y que sabía lo que iba a venir porque ya lo había estudiado. Me tuve que preparar para ser un cuidador, pensando en mí, pensando en tener una buena vejez, porque yo no quería pasar por lo que estaban pasando mis padres. Entonces yo me empecé a preparar para una buena vejez y todo lo que aprendí me sirvió porque lo estoy implementando en ellos. Lo que les estoy diciendo del equipo multidisciplinario, pues sería lo genial que todos contáramos con ellos, pero la realidad no es así. La realidad es que nos vamos a rascar con nuestras propias uñas, pero también sucede esto porque a veces tenemos gente que nos quiere ayudar, pero nosotros somos muy necios. No queremos que nos ayuden porque pensamos que si nosotros no les damos la atención, no van a estar bien cuidados. Ahí es donde se viene el desgaste del cuidador. Ahí es donde entra la frustración. Ahí es donde nosotros empieza a deteriorarse nuestra salud porque mal comemos, mal dormimos. Nos olvidamos que tenemos vida propia, porque es la realidad. Te olvidas de tu mundo. Si tienes esposo, lo haces a un lado. Si tienes hijos, también muchas veces los haces a un lado. ¿Por qué? Porque el enfermo te absorbe todo. Si desde este momento, con lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy, que espero que sea de mucha ayuda, toman conciencia cuando se les presente una situación y aprenden a delegar responsabilidades y a compartir responsabilidades, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza que yo no me los ahorré. Porque yo llegué a un punto y se lo platiqué a Nora, en el que cuando mi mamá se puso muy grave, que le operaron la pierna, estaba ella pegando gritos de dolor. Yo no sabía qué hacer. Dentro de todo lo que sé, no sabía qué hacer. Ya no daba para más. Me agarré llorando. ¿Y saben lo que hice? Bajé un brazo de su cama de hospital, me subí a la cama con ella, la abracé y me agarré llorando. Porque fue mi punto de frustración. Ya no podía. Ya no sabía yo qué hacer para quitarle el dolor. Y ella gritaba. Y es un punto en el que, ¿de qué me sirve tanto papel? ¿De qué me sirve tanto diploma? ¿De qué me sirve tanto conocimiento que se supone que es todo lo que me están poniendo en los libros y todo lo que se están poniendo en las diapositivas? La teoría y la práctica son completamente distintos. La teoría me dice, ve y habla con él y háblale bonito y siéntate a un lado y dile que respire profundo y dile que todo esto va a pasar. La realidad es otra. La realidad es que tú tampoco respiras profundo. La realidad es que tú te sientes frustrada y volteas a ver a Dios y también lo retas. Y también le dices, ¿qué pasó? Y también le dices, ya llévatelo. Y también le dices, ya para con todo esto porque yo se lo dije. ¿Qué era lo que estaba pagando mi mamá o qué era lo que yo estaba pagando? Y obviamente pues Nora también ha sido parte de mi terapeuta. No ha sido la única, ¿verdad? Pero Nora también lo ve de una manera más fría porque no es lo mismo estar dentro de la enfermedad a cuando se lo platicas a alguien y te lo ve de una manera más objetiva. ¿Por qué razón? Porque ya no puedes. Porque la palabra frustración estaba en todo su apogeo en mi vocabulario. Ya no podía más. ¿Sí? Porque te cansas, porque quieres hacer mucho, porque esperas más de los demás y porque esperas más de ti mismo. Afortunadamente, la preparación que he venido teniendo en cuestión a saber qué son los cuidados paliativos, de qué es la tanatología, qué es la parte geriátrica, los cuidados de un adulto mayor, de aprender a cambiarle la cama con y sin el paciente, porque no es lo mismo cambiar una cama con paciente que sin paciente, ¿verdad? Entonces, aprender a cambiar una cama, aprender a cambiar los pañales, aprender a darles de comer, porque van a decir, es la parte más sencilla. No, señores, si no saben sentar bien a su paciente al momento de alimentarlo, lo van a atragantar. O sea, todo cuenta. Hay que saber cómo se encuentra para saber si le van a permitir al paciente, de acuerdo a lo que está comiendo, cuál es la posición en la que lo van a sentar. Su higiene, las posturas del paciente que debe de tener en la cama para que no se nos enllague. Si se nos enllaga, si ya se le hicieron las úlceras de decúbito, las úlceras de presión, que quizás ya las han escuchado hablar, ¿cómo le vamos a hacer para quitárselas? Para que no perforen. Si llega a haber una úlcera porque ya se pudrió alguna parte del cuerpo, ¿cómo la vamos a limpiar? O sea, son muchas cosas que ahorita, a lo largo de todo este caminar, afortunadamente he podido hacerlo yo. He podido enseñar a mis hermanas, porque para mis hermanas esto fue nuevo y afortunadamente el ego de mis hermanas no se fue arriba, sino que permitieron que les enseñara. Entonces, porque mis hermanas pues obviamente saben unas cosas, pero afortunadamente permitieron
que yo les enseñara a hacer otras tantas y ahora hacemos un conjunto, hacemos un equipo. El día que yo no estoy cuidando a mis padres están muy bien cuidados, porque yo tenía la idea de que, y es así como lo hacemos todos, que si no los cuida uno, no están bien cuidados, pero es una parte errónea que cometemos. Entonces, en este momento, bueno, de un buen tiempo para acá, no es de ahora, sino que de un buen tiempo para acá, somos un excelente equipo, mis hermanas y yo, donde el día que ellas cuidan a mis padres, ellas los están cuidando y están perfectamente bien cuidados. Si hay alguna duda que ellas tienen, me preguntan. Si es que a mí me toca ahora sí que si pasamos turno, ¿verdad? Les digo yo cómo los encontré, cómo pasaron la noche y ya les digo qué medicamentos le tocan o qué medicamentos le suspendimos, porque hay ocasiones en las que el medicamento les causa alergia. ¿Y qué vamos a hacer a mitad de la noche? Si les causa alergia, ¿qué vamos a hacer a mitad de la noche si empiezan con una convulsión? Entonces, todas estas cosas, no tenemos un médico en la esquina, por decirlo así, que corra, que esté a las 24 horas, ¿verdad? Y en las condiciones de mis padres, pues tampoco los puedo estar trasladando porque a mi mamá no la puedo agarrar a llevarla en el carro. Tengo que hablar a una ambulancia para que vayan por ella a trasladarla, porque por su condición, ella no camina, ella está postrada en cama, como les digo. Y la condición de mi papá, pues mi papá con su demencia, ahorita afortunadamente está en mejores condiciones, pero hace menos de 2 meses me le dio otro derrame severo en el que pensamos que no la iba a librar, ¿sí? Pensamos que se lo iba a llevar. Entonces también hubo momentos en los que él no podía caminar, hubo momentos en los que él no podía deglutir la comida como tal, teníamos que hacerle papillas y son las cosas con las que vamos aprendiendo. Ahorita yo les estoy dando un panorama de lo que es la atención paliativa, pero no me estoy adentrando en todos los cuidados de un enfermo ni en todos los cuidados de un cuidador, que eso ya será en futuras pláticas, que es lo que les vamos a venir preparando. Más sin embargo, esto era una parte importante para nosotros como familia FK, para Norita, en el decir, tarde o temprano vamos a pasar por esto. Eso si no, ya lo pasamos. Y muchas veces hacemos las cosas de una manera inconsciente y afortunadamente son correctas. O muchas veces no son tan correctas, pero no andábamos tan errados de la manera de hacerlas. Desafortunadamente no siempre la voluntad es lo más importante, porque a veces por la voluntad no hacemos las cosas de una manera correcta, hacemos las cosas por lo que el corazón cree que tiene que ser. Entonces, ¿qué es las cosas que yo he hecho? Educarme en cuanto a aprender la enfermedad de mi paciente. Esa es para mí la herramienta número uno. Que si he tomado terapia, claro que he tomado terapia, no nada más con psicólogo, he tomado terapia también con psiquiatra. Y los psiquiatras, les aclaro, no es porque estamos locos, simple y sencillamente llega un punto donde necesitamos, en lo personal, ya exploté, no pude más y pues tuve que recurrir al apoyo de alguien más para que me ayudaran a llevar esto, porque se me juntaron en varias ocasiones, se me han juntado las enfermedades de mis dos papás, ¿sí? Y nos hacemos la burla en la familia porque decimos, tenemos el paciente de la cama 1 y tenemos el paciente de la cama 2. Y lastimosamente en estos meses pasados que se le vino a mi mamá, se le dieron varios microinfartos a mi mamá en el mes de abril, no, perdón, en el mes de marzo se le dieron varios microinfartos a mi mamá, en el mes de abril le dio el derrame cerebral a mi papá y a la par por tanto estrés a mi persona, me dio un microinfarto y me dio un mini parálisis. Entonces, ¿y todo por qué? Todo a causa del estrés. ¿Sí? Todo a causa de mal dormir, todo a causa de mal comer, el exceso de preocupaciones. Entonces, y van a decir, ¿cómo es posible que a ti te haya dado esto si tú estás dando este tipo de cursos, este tipo de talleres, y tienes mucha preparación y tienes un y mil sin cosas que me puedan comentar? Pero hay algo bien importante, soy un ser humano y los que están ahí son mis papás. Y a los que estaba viendo morir y se les estaba yendo la vida eran mis papás. Me tocaron los dos, primero uno y al par de semanas me toca el otro en el que los médicos voltean a verse y dicen, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. A mi mamá me tocó hablarle al sacerdote para que le hiciera la unción de los enfermos porque ellos son muy católicos y a ambos se les dio la unción de los enfermos para que si algo pasara, pues la parte espiritual estaba saldada para ellos, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas que se le vienen a uno como cuidador, que si cuando sabes aparentemente lo que tienes que hacer, sientes que te vuelves loco, ahora cuando no sabes qué hacer, sientes que el mundo se te viene encima. Entonces, esto es así como que nada más un pequeño
resumito de lo que me ha tocado pasar en estos últimos años con mis papás. Ahorita yo estoy en California, estoy agarrando un respiro, porque los últimos meses mi vida se ha modificado mucho. He estado pasando más tiempo en México que acá en California. Y es a raíz precisamente de la salud de mis papás y pues obviamente también de la mía, pero pues esa parte pues después era en otra historia, esa parte de la mía. Eh, pero sí, la parte de mi invitación así es, edúquense en la enfermedad que tenga su paciente y prepárense en cuestión de lectura a lo que crean que ustedes se van a enfrentar. Más sí les soy honesta, la práctica ahora sí que la teoría y la práctica son muy diferentes, ¿sí? No es lo mismo una cosa con la otra, más sin embargo, el hecho de que ya tengan ustedes un poco de conocimiento les va a permitir vivir las cosas de una manera distinta, ¿sí? Eso es, en resumido, lo que me ha tocado pasar un poquito con los dos. Muchas gracias, Eli, porque eso es muy común. Aquí había un comentario de Marco que él con su esposa cuidaban a su hijo. Tuvieron la facilidad de poder hacer un match, una pareja ahí, él y su esposa, pero yo pienso, pidió vacaciones, ¿cómo le hacían con el trabajo? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo a mi mamá también en cama y pues no sería posible estarla cuidando todo el día yo. Entonces, muchas veces yo he platicado con personas que salen a trabajar y dejan a su enfermo y hasta que regresan les dan de comer, les cambian el pañal y todo, ¿no? Y sobre todo aquí que es una zona muy calurosa, o sea, son situaciones bien difíciles, muy difíciles que realmente necesitas mucha paciencia, mucha comprensión, mucha tolerancia también hacia el enfermo porque se frustra, se enoja y eres la persona que tienen más cercana para desquitar su enojo. Entonces, eso también es algo de lo que pocas veces se habla, ¿no? Del maltrato que tienen ellos hacia los Hacia el cuidado. cuidadores, Y es hacia el algo cuidado. importante que no tomemos nada personal, Norita. Eso ya lo hemos platicado tú y yo en más de alguna ocasión y eso es importante. No tomar nada personal de la reacción del paciente. Hay que ponernos un poquitito en sus zapatos, cómo la vida le cambió de la noche a la mañana o cómo le ha venido cambiando en el transcurso de su enfermedad, cómo de ser una persona a lo mejor muy activa, trabajadora, sociable, llega a estar en cuatro paredes. Hay ocasiones en las que no tienes ningún síntoma y vas al doctor y resulta que ya estás todo invadido o que ya traes un tumor o algo por el estilo y todo te cambia de la noche a la mañana y más cuando no tienes el apoyo, ¿no? Entonces, las parejas muchas veces se divorcian cuando están ante este tipo de situaciones, la familia se desintegra, se pasa por un estrés familiar, híjole, que como se dice la frase, ¿no? Hasta en las mejores familias sucede, la verdad. Entonces, la teoría, recalcamos lo que Norita dijo en un inicio, la teoría y la práctica son muy diferentes. Así es, y fíjate, el testimonio de Marco dice que ellos se quedaron sin trabajo, pero sí es una situación muy difícil en que eh, tienen que estar en común acuerdo porque pues si tienen asistencia social, quizás puedan quedarse sin trabajo, pero si no tienen, y por ejemplo el tratamiento de cáncer es algo carísimo, si no tienes asistencia social, creo que el dinero finalmente se necesita en cualquier caso, el cariño no basta, ¿no? Entonces, qué bueno cuando hay familia que apoya, pero o realmente es una situación muy, muy difícil que me gustaría que hiciéramos otra, Eli, en donde compartieran los testimonios, cada quien cómo lo ha llevado a cabo, ¿no? Nancy Claro. también está compartiendo ahí que ella renunció para quedarse a cuidar a su hijo, y sobre todo si tienes el apoyo de la pareja, fabuloso, pero y si no, ¿cómo le haces, no? Yo he tenido el testimonio de varias personas que pues han tenido que renunciar, pero luego pues no tienen con qué poder tratar la enfermedad de su hija, ¿no? Tengo una persona muy cercana a mí que quiero mucho y que pues también su esposo la abandonó, ella sin trabajo y cómo vivió tan difícil esa época cuando su hija estuvo enferma de cáncer. Entonces, toda esta parte yo creo que nos queda bastante tema, Eli. Aquí en Coatzacoalcos están trayendo un aire muy fuerte. Te lo comento por si se nos llega a ir la luz.
porque sí está entrando muy fuerte el aire, creo que viene la lluvia. Entonces, muchas gracias en caso de que se llegara a ir la luz o por el internet o algo, pero muchas gracias, Eli. Y si gustas, continuamos. O si alguien quiere compartir el testimonio, Marco, Nancy, adelante. Alma y Jorge tienen la mano levantada, Nora. Adelante, Alma y Jorge, por favor. Pues a mí ya me pasó cuando falleció mi papá. Entre mi mamá y yo somos tres hermanos, nada más que mi hermana mayor tiene una capacidad diferente, entonces ella pues no le gusta asistir a los hospitales. Y mi hermano en ese tiempo estaba en Tijuana viviendo, entonces mi mamá iba por las mañanas, en la tarde se iba a trabajar, yo pasaba en las tardes y seguía trabajando y regresamos y fueron pues 2 semanas donde parecíamos mi mamá y yo los enfermos porque estábamos con ojeras, nada más llegaba yo a bañarme, dormirme para trabajar y viendo cómo le vas a hacer para estar a la hora de la visita del hospital. Los fines de semana mi mujer me ayudaba a veces, pero aún así andaba yo corre y corre, casi sin ver a mi hijo en ese tiempo. Bueno, no teníamos, estábamos embarazados de mi hijo mayor y sí fue complicada esas 2 semanas ya cuando mi papá falleció. De cierta manera hubo un descanso, aunque empezó el duelo, ¿no? O sea, el duelo de ya no estar y todo eso, pero fue un descanso porque sí fueron 2 semanas que la pasamos bastante complicada y pesada físicamente, ¿no? Entre estar en el hospital, en el trabajo, y aunque él estaba con un seguridad social, pero pues esa no ayuda mucho de momento. O sea, ayuda para el enfermo, la medicación y todo eso. Y pues a veces nos marcaban con la tarde, en la noche, a cualquier hora nos llegaban a marcar para poder tomar alguna decisión y a veces yo tuve que despertar a mi mamá 2 veces o tres a las 2, 3 de la mañana. Oye, que hay que hacer esto y pues, ¿qué hacemos? Y digo, pues ahorita me muevo, voy a conseguir a ver a dónde consigo el medicamento que no hay en el seguro. Y así, no, así estuvimos, o sea, y luego cuando pasó eso, pues al otro día yo tenía que estar en mi trabajo sí o sí, o sea, no pude dejarlo y luego en la tarde, en lugar de venir a mi casa pues, a descansar un poco del trabajo, tenía que estar en el hospital, del hospital regresar a casa, bañarme, dormirme para el otro día estar, entre comillas, un poco bien. Muchas gracias, Jorge, por compartir. Sí, efectivamente es algo muy agotador el estar al pendiente de un enfermo. Sí, nos cambia por completo todo el panorama. En 360 grados, sí, nos cambia el panorama cuando estamos cuidando de un enfermo, ya sea en fase terminal o ya sea por una enfermedad crónico-degenerativa que sea dependiente de nosotros. Sí, nos cambia mucho la vida. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias por compartir. Muchas gracias, Alma y Jorge. Quiere compartir también Gabriel Hernández y ya después continuamos con tu exposición, sí. Gracias. Perfecto. Gracias, Willy. Gaby, Gaby. Buenas noches a todos. Bueno, solamente me gustaría que me pudieras despejar o apoyar en el sentido de cuando eres cuidador principal de un paciente que ha sido enviado a cuidados paliativos, pues yo creo que esa parte que tú decías de la frustración, ¿no? Se, no sé cómo manejarla todavía, porque, pues porque es cansado, porque es agotador emocionalmente y físicamente, solamente ser el único cuidador. Tratándose de un paciente pediátrico, eh, ha sido un tratamiento largo, de años, más de 10 años, entonces
cuando ya se llega a esta etapa, pues no final, pero sí donde ya se pasó por todos los tratamientos que pudieron haber sido alternativas para brindarle una mejor calidad de vida, y algunos no han funcionado, o en su mayoría no han funcionado como se esperaba. Entonces la opción es mandar a cuidados paliativos. ¿Cómo poder trabajar para seguir cuidando o seguir brindándole esa calidad o esos cuidados con amor? Porque al final del día, sí hay momentos en los que rebasa la paciencia, la tolerancia, el enojo, y quizá para no caer en esa parte del ser un mal cuidador y no brindarle en su última etapa o en sus últimos momentos, pues esos momentos de esperanza y de felicidad, de lo que se habla, ¿no? Que todo ser humano debería de tener hasta el último momento. ¿Cómo yo podría trabajar esa parte de frustración? Aparte de, porque pues ya durante todo este proceso de enfermedad, uno aprende. Como tú dices, se cambian, no solamente cambia la vida para el paciente, sino para el entorno de la familia, porque ya no puedes programar fiestas, ya no puedes programar o tener una programación de vida solamente pensando en ti, sino en el paciente. Si son óptimas las condiciones a donde tú lo vas a llevar o a donde quieres ir, y si él puede asistir, o si él va a estar bien ese fin de semana o no lo estará. Son incertidumbres que es una angustia con la que se vive diariamente y que termina por agotar emocionalmente al cuidador principal, cuando solamente existe un cuidador. Obviamente aquí hablamos también de esa parte, ¿no? A lo mejor no hay hay redes familiares, pues sí, los tíos, pues sí, pues yo creo que nada más los tíos, porque como ustedes saben, pues quienes me apoyaban en esa parte eran mis padres, que desafortunadamente pues fallecieron por la pandemia. Entonces, en un mundo donde ya nada más es el paciente y tú, yo creo que es más susceptible o es más común que existan esos momentos de frustración, y mi enojo es, bueno, yo quiero seguirlo cuidando hasta el último momento, porque a veces a lo mejor de manera egoísta pienso, pues no importa que yo me canse, y no importa que yo cambie de trabajo, y no importa lo que tenga que perder económicamente o materialmente hablando, siempre y cuando lo siga teniendo a mi lado. Pero también qué tipo de vida se le está brindando a él cuando ya los cuidados no son con ese amor que debería de existir, porque el cansancio rebasó toda esa paciencia y esa tolerancia. Yo no la sé trabajar todavía, y pareciera que por momentos es como esa parte de los procesos del duelo, o de las etapas del duelo, como que vuelvo a empezar cuando se supone que a lo mejor a estas alturas, ya pasados los años, ya con los conocimientos adquiridos, de cómo cuidarlo, de qué sí le puedo dar, qué no le puedo dar, qué le hace daño, qué no le hace daño, debería de estar como más preparada emocionalmente para dejarlo partir en el momento que Dios así lo decida. Nunca, Gracias por tu testimonio. yo Gracias creo por que tu nunca está testimonio, Gabriela. preparada. Adelante, perdón. Yo creo que nunca se está preparada, ¿no? Pero sí a lo mejor tener esa tranquilidad de haberlo cuidado con los recursos que se tienen en ese momento de la mejor manera y con todo el amor posible. Sí, mira, Gaby, muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Qué es lo que yo te puedo sugerir, verdad? Que hagas. Primero que nada, entiende que eres un ser humano, ¿sí? Y que todo ser humano llega a un punto donde la frustración nos gana, a pesar de todo el amor que le tengamos. Llega un momento donde la preocupación también entra por la parte económica, y de pronto así como que cómo nos vamos a hacer esa parte, a sustentar todos los gastos.
¿Qué es lo que yo te puedo sugerir que hagas? Me dices que no tienes a nadie que te apoye, pero siempre hay alguien que puede estar para con nosotros, aunque sea un par de horas, algún familiar, algún amigo que te haga favor de quedarse con él, aunque no te vayas lejos, aunque estés dentro de la casa, pero que tengas tu espacio para ti, para que tomes un buen baño, porque muchas veces, muy probablemente ni siquiera un buen baño puedes disfrutar. Entonces, para que te puedas dar un buen baño, salgas a caminar, te salgas a tomar un café, 1 o 2 horas que te salgas, ya va a ser un respiro para ti. Que lo acostumbres a lo mejor no hacer todos los días, pero sí 1 o 2 veces por semana que llegues a hacerlo, para que puedas tener ese descanso. Necesitas sugerencia, tomar una terapia. ¿Para qué? Para que todas esas emociones las canalices en algún lugar. La frustración nos llega a hacer que de alguna manera consciente e inconsciente maltratemos a nuestro paciente. Porque es tanto el enojo que a veces sentimos porque queremos hacer algo, porque no se quiere tomar la medicina, porque siempre es lo mismo cuando le dices que lo vas a cambiar el pañal y no te permite y no te ayuda. Entonces llega un punto donde no te deja y casi casi vas a terminar golpeándolo o lo vas a terminar golpeando. Es un panorama amplio el que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que vaya a ser tu situación, sin embargo, ha sucedido en muchísimos de los casos cuando la frustración es mayor que el amor, ¿sí? Y no es porque no lo ames, simple y sencillamente que llega un punto donde ya no se puede. Necesitas dormir bien, necesitas descansar, necesitas agarrar energías. La mejor manera es compartiendo la responsabilidad con alguien donde tú confíes. Pide ayuda, que no te cueste trabajo. No, a lo mejor tú piensas que si pides ayuda nadie te la va a dar porque no es tu familia, pero muchas veces encontramos familia en personas que no nos llaman nada. Perdón, encontramos el apoyo en personas que se hacen familia sin llamarnos nada, ¿sí? Entonces, es cuestión de que si tú tienes una amiga, tienes un conocido, y si le explicas qué es lo que te está pasando, a lo mejor ahí vas a encontrar esa persona que te ayude, porque es lo más recomendable, que tengas un espacio para ti, ¿sí? Entonces, lo que yo te puedo sugerir es busques la forma en la que te pueda ayudar alguien, aunque sea un par de horas en la semana, a cuidar de tu pequeño, a cuidar de tu enfermo, y te des tú ese tiempo, de manera de que cuando salgas, no estés preocupada en si le dieron la medicina, en si lo cambiaron, en si lo bañaron, porque entonces tú no estás teniendo ese descanso que tú tanto estás buscando, ¿sí? Entonces confía en la gente que puede estar a tu alrededor para ayudarte. Esa es una. Y la otra es que tomes la terapia, ¿sí? El descanso para ti es primordial y la terapia emocional es primordial también, para que puedas, como dices tú, dar el acompañamiento y no ser de alguna manera egoísta en el decir, pensar en mí, en el de que si ya se va o que si no se va. A veces somos muy egoístas y no queremos que se vayan, pero no queremos que se vayan porque nos van a hacer falta. Pero al final del día somos conscientes de toda la agonía que están pasando. Es un poquito contradictorio lo que sentimos, por eso muchas veces tenemos que pensar con la cabeza y no con el corazón para poder tomar ciertas decisiones. Cuando mezclamos la cabeza y el corazón, no vamos a tomar decisiones asertivas. Cuando estamos pasando por situaciones emocionales muy fuertes, ya sea un enojo o una alegría, no tomemos decisiones, porque la euforia pasa rápido y las decisiones que se toman muchas veces son permanentes. Así es que hay que tener también mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Gaby. Espero haber contestado tu pregunta y si tienes alguna otra pregunta por ahí, pues, al final me puedes mandar un mensajito y te puedo contestar, vía personal, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. pues entonces, vamos a continuar. Déjenme checar por aquí. Los derechos de los enfermos en la fase final de sus vidas. ¿Cuáles son los derechos que tienen los enfermos que están en fase terminal? Tienen derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte. Tengo derecho a ser cuidado por personas capaces de mantenerme una sensación de optimismo, por mucho que varíe mi situación. Tengo derecho a expresar mis sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte. Tengo derecho a participar en las decisiones que incumben a mis cuidados. Tengo derecho de esperar una atención médica y de enfermería continuada, aun cuando los objetivos de curación deban transformarse a un objetivo de bienestar. Tengo derecho a no morir solo. Tengo derecho a no experimentar dolor. Tengo derecho que a quien me cuide lo haga de forma en la que a mí me gustaría o la que a la persona le gustaría ser cuidado cuando llegue su momento. Tengo derecho a que mis preguntas sean respondidas con sinceridad. Tengo derecho a no ser engañado. Tengo derecho a disponer de ayuda de y para mi familia a la hora de aceptar mi muerte.
Tengo derecho a morir en paz y con dignidad. Tengo derecho a mantener mi individualidad y a no ser juzgado por decisiones mías que pudieran ser contrarias a las creencias de otros. Tengo derecho a discutir y acrecentar mis experiencias religiosas y o espirituales, cualquiera que sea la opinión de los demás. Tengo derecho a que no se precipite deliberadamente mi muerte, pero tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía. Tengo derecho a ser cuidado por personas solícitas, sensibles y entendidas que intenten comprender mis necesidades y sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar mi muerte. Voy a hacer un poquito hincapié en el número 15, que es tengo derecho a que no se precipite deliberadamente mi muerte, pero tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía. Hay muchas ocasiones en las que, por mis experiencias personales que me ha tocado acompañar a los pacientes en etapa terminal, donde les dicen, ya no hay nada que hacer. Es mejor que les retiremos, hablando de cuando les están dando alimentación con la sonda nasogástrica, y les dicen, ya no hay que darles nada, hay que dejar que el cuerpo haga su proceso. La familia se niega a dejar de darles el alimento porque se van a morir, sabiendo que la muerte es inminente. Con eso, lo único que están haciendo es prolongar la agonía del paciente, porque el cuerpo sigue recibiendo alimento, por lo tanto, se sigue manteniendo. Va a llegar un punto en el que el cuerpo se va a cansar y con o sin alimento va a dejar de funcionar, va a ser el cese de los signos vitales. Pero mientras, lo único que estamos haciendo es prolongar la agonía, ¿sí? Y pasa mucho en cuestión de la alimentación. Le quieren dar agua, le quieren dar todo. El cuerpo no lo necesita. El cuerpo tiene sus propias reservas que utiliza para alimentarse cuando no está recibiendo ese tipo de alimentación por sonda nasogástrica. Ahora, la parte un poquito más difícil para todos, que es la parte de aprender a decir adiós. ¿Cómo te voy a dejar ir cuando ya estemos en esos minutos de agonía? ¿Qué es lo que voy a hacer? La muerte es parte de la vida y todos, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar en ella. Nos lleva a vivir plenamente el presente como una revancha de nuestra mortalidad, recordando que no disponemos de un tiempo ilimitado. Quiere decir esto que tarde o temprano nos va a llegar a todos, ¿sí? En un momento u otro estaremos ahí, vamos a acompañar a alguien o alguien nos va a acompañar a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que despedir de nuestro ser querido o cuáles son las sugerencias? En lo personal y dentro de mi experiencia, ¿qué es lo que ha requerido la despedida? ¿Cómo los he enseñado a los dolientes y cómo he enseñado al paciente para despedirse? Hay que soltar, desahogar emociones y sentimientos que estén presentes, resentimientos, recuerdos, sentimientos de culpa, integrándolos en una expresión de discúlpame y te disculpo. Darse cuenta que la muerte es un proceso de vivir, un proceso de duelo y permitirse experimentar sus propias emociones positivas y aprendizajes luminosos, expresar peticiones. Hay que ser agradecidos, decir gracias por lo que viví contigo, lo que aprendí de ti, por lo que la vida me llegó a través de ti, por lo que me diste. Hay que hacer una oración de entrega al Creador, Padre mío, de todo lo que es, te entregamos con amor este ser maravilloso, cúbrela con tu amor, tu luz, sosténla siempre en tu regazo, en la religión que ustedes quieran, en la creencia y en la divinidad que ustedes quieran, pero hay que entregarlo, ¿sí? Porque al final de cuentas somos luz. Todos pueden participar en el rito de despedida, ya sea de manera mental, hablando con voz cálida, ¿sí? Ya sea de manera individual o grupal. Pero ¿qué es lo que siempre les sugiero? Que utilicen estas palabras. Te honro cuando estemos hablando con él para despedirnos. Te agradezco, te perdono, perdóname y te dejo ir. ¿Sí? Que es la parte más difícil, el decirle, te dejo ir. No estamos, por muy sencillo que parezca, no estamos listos para soltar, pero es algo que cuando lo dejamos ir, quitamos esa ancla de nuestra persona próxima a trascender del mundo terrenal. Mientras no soltamos eso, lo crean o no, por experiencias propias cercanas a personas que he acompañado a morir, no saben lo difícil que es para ellos desprenderse de este mundo hasta que las personas dicen esa pequeña frasecita es, te dejo ir o vete en paz, yo estoy bien, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando llega el momento de la muerte? Cuando ya no hay signos vitales, cuando ya dejó de respirar, cuando ya sentimos que ya murió. No salgan corriendo por un doctor. No salgan corriendo a buscar a la familia, ni al padre, ni a nada. Quédense con el paciente.
Las 3 horas continuas a la muerte son las que decimos más importantes porque todavía está el cuerpo tibio, donde todavía el oído y el tacto no se han ido del todo. Agárrenle la mano, abrácenle, acarícienle, no le reclamen, no le digan no te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? Agradézcanle y díganle que se vaya bien, que se vaya tranquilo, que ustedes van a estar bien, aún en medio del dolor, y si van a llorar, lloren. Eso, no se limiten a llorar, porque está mucho la frase, es que si lloras no lo dejas descansar, es que si lloras no se va a ir bien, lloren. Es un acto normal donde hay una despedida entre dos seres que se aman, ¿sí? Tomen ese momento para despedirse, es el momento más sagrado e íntimo. Tómense su tiempo antes de que lleguen a retirar el cuerpo. Créanme, esos momentos ya no los van a volver a ver. Después se van a lamentar y van a decir, ¿por qué le hablé de inmediato al CEMEFO? ¿Por qué les hablé para que vinieran y se llevaran el cuerpo? No. Espérense ustedes hasta que el cuerpo entre en un estado de rigidez para que puedan ver la trascendencia de luz donde él ya no está con nosotros, donde efectivamente ya trascendió al otro mundo, al otro plano, a donde ustedes quieran y necesiten tener esa creencia, ¿sí? Sean testigos de la trascendencia al ver el rostro iluminado y lleno de paz. Los últimos sentidos, como les decía, en perderse son el tacto y el oído, por lo tanto, quédense allí acariciando, agradeciendo. Entramos en pánico cuando sentimos que ya no hay cese de vida, cuando ya los signos vitales se apagaron, cuando ya escuchamos la maquinita, si es que estamos en el hospital, ese pi, 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 y esa lineecita que nadie queremos ver y salimos corriendo. Tratemos, intentemos de estar lo más tranquilos en medio del dolor que se está viviendo para poder estar con ellos y ayudarlos a esa trascendencia. Me ha tocado tener cuerpos que tienen en su cara dolor. Y cuando empiezo a hablar con ellos para prepararlos, porque el procedimiento de aquí de Estados Unidos al de México es distinto, y las personas que me ha tocado acompañarlas, cuando empiezo a hablar con ellas para que me permitan limpiar su cuerpo, cambiarlos y prepararlos antes de que llegue, aquí le llamamos el coroner, para que llegue CEMEFO a recoger el cuerpo, me ha tocado verlos llorar por última vez. Y créanme que para mí es una bendición ser yo quien estoy haciendo esto. A lo mejor me van a decir que cómo es posible que lo pueda ver de esa manera, pero para mí es una bendición poder estar con ellos en la transición. En los momentos de agonía es importante evitar decir, ¿qué voy a hacer sin ti? No me dejes, no te vayas, tienes que luchar, eres todo lo que tengo, porque esas son anclas y hacen que su agonía sea más larga. Es mejor decir, por el amor que te tengo, cuando sea tu momento, te puedes ir. Estoy lista para dejarte ir. Todo estará bien. Feliz regreso a casa. Es fácil leerlo. Yo sé que me lo van a decir. Es fácil leerlo. ¿Sí? Pero se los digo por las experiencias que me ha tocado acompañar a las personas. ¿Sí? Cuando estoy en este momento que me está tocando acompañar a alguien en la trascendencia, está esta oración del tanatólogo. ¿Sí? Y cuando sé que está próximo a llegar su momento, por las manifestaciones del cuerpo, los signos que presentan, mentalmente me pongo a decirle, a pesar de que estoy hablando con la familia, ahora sí que estoy pensando en esta oración y a su vez estoy hablando con la familia la manera en la que se tengan que despedir de él, o a su vez él invitándolo a que se vaya, a que se guíe a la luz. Y esta es la oración del tanatólogo. Antes de intentar acompañar a un hermano en su aflicción por su cercanía de la muerte, permíteme sentir tu amor dentro de mí para poder verlo a su manera, a su verdadera y más profunda dimensión. Ayúdame a sentir serenidad para que este hermano que visito, su familia, pueda percibir tu paz y tu amor. Manténme a salvo de cualquier pensamiento negativo, como lo son el miedo, la desesperanza y la impotencia. Que mi presencia sea cálida, reconfortante, lleve paz y benevolencia para aquellos que sufren del dolor ante la muerte. Cobíjame dentro de tu manto de luz para lograr que la fe y la tranquilidad inunden sus corazones. Protege la luz que ilumina mi interior y ayúdame a encender su propia luz para que Él te pueda percibir como fuente de paz, serenidad y consuelo en los peores momentos de miedo, de dolor y de tristeza. Permíteme llevar la voz de tu consuelo, el sonido de tu amor, de tus manos, la caricia suave, de tus labios, la sonrisa dulce, y que estas sublimes sensaciones acompañen sus tristezas y les brinden fuerzas y esperanzas para continuar su jornada de aflicción y de pena. Ayúdame a decirle que su corazón requiere soltar todo,
el rencor y el odio a través del perdón sincero de su alma, para que cuando llegue a tu presencia, su paz refulgante vibre acorde a tu hermosa luz de amor. Ayúdame a que poco a poco comprenda que la muerte no es más que el retorno a tu lado y que tú ansioso estás de recibirlo cuando el momento llegue y abrazarlo y cobijarlo con tu amor paterno e infinito. ¿Sí? Esta es cuando me toca estar dando el acompañamiento en los últimos instantes. ¿Por qué puse esta imagen de app? Porque aquí refleja todo, desde pequeños, la amistad, el amor, la entrega, los cuidados, la pérdida, distintos duelos que se está viviendo aquí, hasta el acompañamiento con el último beso. Y les hemos mencionado también que pues el primer beso no es el más sencillo, sino es el último donde nos vamos a despedir de ellos. Por eso es que esta imagen me gustó. Tiene un recuadro de la vida, ¿sí? De muchas facetas de la vida, que quizás no a todos nos va a tocar porque puede ser una muerte en etapa temprana, ¿sí? Pero esta es una imagen que refleja mucho. Y algo de lo que les digo a las personas cuando me toca acompañarlas es gracias, porque con su muerte me han enseñado a aceptar mi propia muerte, por tener el honor de estar al lado de sus seres queridos en este momento tan íntimo, y que me han enseñado a amar a mis seres queridos cada instante de mi vida. Gracias por impulsarme a prepararme cada día más en mi profesión para darles lo mejor hasta el último día intensamente en la vida de ustedes. Y por último, pues bueno, aquí está una bibliografía, ¿sí? Aquí tenemos libros recomendados en el acompañamiento al final de la vida. Aquí está Cuidados al final de la vida, del Dr. Montoya. Tenemos La muerte y los moribundos, de Elizabeth Kubler-Ross. Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. La rueda de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Los últimos días. Son libros muy interesantes que nos ayudan a entender este transitar, ¿sí? De cómo vivir nosotros el proceso de nuestros seres queridos, cómo acompañarlos. Todos están muy bien recomendables para que encuentren en ellos algunas, quizás no todas las respuestas a sus preguntas, pero sí pueden encontrar algunas de sus respuestas en estos libros. Y estas son algunas de las películas que también les puedo recomendar, que nos hablan de la fase en etapa terminal, de tomar esas decisiones, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar para ese momento? Cuando ya estamos adultos y sabemos que ya la muerte está muy cercana, podemos tomar decisiones en las que queremos dejar algo para nuestros seres queridos, pero a veces el enojo es mayor, el enojo con la vida, el enojo con nosotros mismos, y no queremos hacer nada, nos dejamos morir antes de tiempo. Entonces, aquí estas películas también les van a dejar muy buenos ejemplos de lo que es el transitar en los últimos instantes de nuestra vida, ¿sí? Así es de que déjenme dejar de compartir pantalla. Y pues no sé si haya más preguntas. Norita, abre tu micro. Ay, perdón, esas dos de pelis y de libros, si nos puedes dar un print screen para que lo anexemos a la foto de la charla, por favor. Se las paso ahorita. Ahorita te las mando. Sí. Ujú, sí. Ahí al chat de tanatología y ya de ahí ya los distribuimos, ¿sale? Sí, claro. Ahorita se Muchas las pongo. gracias. Ujú, sí, gracias. Pues bueno, esto es una manera, de alguna manera corta, simplificada, intentando utilizar un lenguaje más entendible para todos, no porque no se tenga con la capacidad de poder entender un lenguaje médico, pero sí algo un poquito más comprensible dentro de lo vivido, dentro de las experiencias propias, que me ha tocado vivir. Ejemplos, pues les puedo poner varios, ahora sí que como los ejemplos, ¿no? Dentro de mi acompañamiento. Pero como dice Nora, pues ya tendremos otra sesión donde podamos poner esa parte de cómo ha sido, cómo me ha tocado enseñar a las personas cuando ya el familiar va a trascender y que no quieren despedirse, y pues de alguna manera no es tanto obligarlos, ¿no? Pero sí animarlos a que se despidan en ese momento tan importante, por lo que les digo, esas 3 horas, 2 horas, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Pero son fundamentales y son primordiales. Salimos corriendo y créanme, ese momento ya no lo van a volver a tener, ¿sí? Entre otras cosas, la frustración, el miedo del paciente a lo desconocido, a la cercanía de la muerte, el miedo de la familia, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer?
se nos cierra el mundo, los roles, son tantas preguntas alrededor de una persona próxima a la muerte que sí nos hace una encrucijada, nos hace un buen rompecabezas. Entonces, pues bueno, vamos a complementar esto un poquito más adelante. Como les mencionaba, está pues también la parte del cuidador, ¿no? Que eso es un tema completo también que nos necesita un buen tiempo de cómo aprender a cuidarnos. Está la parte de cómo cuidar a los enfermos que están en cama, que también nos requiere otro tema, ¿no? Que con casi teórico práctico, por decirlo de alguna manera. Ya después platicaremos con Norita cómo pudiéramos preparar esa parte para hacerla más, extenderla más y pues que complementemos con los demás temas para esto. Así de que pues de mi parte muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su atención y si hay preguntas pues adelante, si es que tenemos todavía tiempo y si no me las mandan al chat de la fundación y ahí se las contesto. Adelante Norita, Willy. Willy, si gustas ya cerrar, Willy. Ok, ok. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a lo que nos comentó. La verdad, nos viene a ampliar o da un gran panorama para ese conocimiento, ¿no? Para las personas que están pasando en estos momentos algunos cuidados paliativos o tener algunos recursos para cual, pues tenerlos y llevarlos a cabo. Como dices, una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica, ya es más difícil, ¿no? Lo que va. Sin embargo, te agradecemos, la verdad, por todo esto. Y como dices, siento que es un gran bagaje lo que es esa información que se puede dividir en varias partes para poder, pues tener más conocimiento sobre Noemí, adelante. Yo tan solo quiero agradecerle a Eli. Wow, Eli, o sea, te aventaste una conferencia, o sea, te echaste lo que son cuidados paliativos desde el área tanatológica, cuidados paliativos desde lo que es el área médica y desde lo que es el área emocional, o sea, gracias. Aprendí Gracias, mucho. Noemí. Gracias. No, pues, ah, sí, no sé si Chapi se vaya a tomar fotos, se vaya a tomar foto Nora. Papis, con corazón, si nos pueden ayudar abriendo sus cámaras.